Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Mateo Aguilar estaba parado frente a la ventana de su cocina observando a su hijo de 16 años, Nico, practicar tiros de básquetbol en la entrada de su casa. El sol de la mañana iluminaba el cabello castaño rojizo del muchacho, del mismo color que el de Mariana cuando se conocieron hace 15 años. Las manos curtidas de Mateo apretaban su taza de café, la cálida cerámica descansaba contra unas palmas que habían visto más violencia de la que la mayoría de los hombres podría imaginar. A sus 42 años, Mateo se desenvolvía con la confianza silenciosa de alguien que había pasado 12 años en las fuerzas especiales. Sus hombros anchos y su complexión atlética hablaban de una disciplina mantenida mucho tiempo después de dejar el servicio. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda y la forma en que sus ojos grises analizaban constantemente su entorno, delataban su pasado militar ante aquellos que sabían qué buscar. «Papá, ¿vas a ir a mi partido el viernes?», gritó Nico, botando el balón con una facilidad producto de la práctica. «No me lo perdería por nada, hijo». La voz de Mateo tenía la ligera aspereza de un hombre que había respirado demasiada arena del desierto de Sonora. Lo decía en serio. La familia era lo primero. Siempre lo había sido. Por eso había dejado el ejército hacía 8 años, cuando Nico tenía 8, optando por construir una exitosa empresa de consultoría de seguridad en lugar de perderse la infancia de su hijo. Mariana salió de la recámara, con su cabello castaño rojizo perfectamente peinado a pesar de lo temprano que era. A sus 37 años, mantenía la misma belleza elegante que había captado la atención de Mateo en una gala benéfica militar. Su vestido verde abrazaba sus curvas mientras se movía con la gracia ensayada de alguien acostumbrada a ser observada y admirada. «Llegaré tarde esta noche», anunció, apenas mirando a Mateo mientras recogía su bolsa y el maletín de su laptop. «Tengo una presentación importante para la cuenta Montes». Mariana trabajaba como directora de marketing para Cúspide Comunicaciones, una agencia de publicidad mediana en el centro. Había aceptado el trabajo hacía 3 años, afirmando que necesitaba hacer algo por sí misma después de años de ser solo una esposa militar. Mateo había apoyado su decisión, orgulloso de su ambición y éxito. «¿Qué tan tarde?», preguntó Mateo, estudiando su rostro. Algo en su actitud parecía diferente últimamente, más distante, más cuidadosa con sus palabras. 9, tal vez 10. Patricio está presionando mucho para conseguir este contrato. Ya sabes cómo es con la perfección. Su risa sonó forzada y evitó el contacto visual al hablar de su jefe. Mateo asintió, archivando el nombre en su memoria. Patricio Quintana había sido mencionado con frecuencia en los últimos meses, siempre en el contexto de noches de desvelo y proyectos importantes. Los instintos de Mateo, perfeccionados tras años de leer a las personas en situaciones de vida o muerte, le susurraban advertencias que había estado tratando de ignorar. «Papá, ¿me puedes llevar a la prepa hoy?». Nico apareció en la puerta con la mochila colgada al hombro. «El coche de mamá está bloqueado, por supuesto». Mateo le revolvió el cabello a su hijo. Nico había heredado lo mejor de ambos padres, la mandíbula fuerte y el temperamento firme de Mateo, el ingenio rápido y los ojos expresivos de Mariana. Era un buen muchacho, estudiante de excelencia y base titular en el equipo juvenil de básquetbol. Mientras conducían hacia la preparatoria Juárez, Nico platicaba sobre su próximo partido contra los rivales del otro lado de la ciudad. Mateo escuchaba con interés genuino, ofreciéndole ánimos y consejos tácticos. Estos momentos con su hijo eran muy valiosos para él, recordatorios de lo que había luchado por proteger durante su servicio militar y de lo que ahora trabajaba para proveer. «Gracias, papá», dijo Nico mientras se estacionaban frente a la escuela. «¿Te quiero?». «Yo también te quiero, hijo». Recuerda, la confianza y la preparación superan al talento y la suerte en todo momento, terminó Nico con una sonrisa, recitando la frase favorita de Mateo antes de bajarse de la camioneta. Mateo observó a su hijo desaparecer entre la multitud de estudiantes y luego condujo hacia su oficina al otro lado de la ciudad. Soluciones de Seguridad Aguilar ocupaba el último piso de una bodega renovada. Sus ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Mateo había construido la empresa desde cero,
aprovechando sus contactos militares y su reputación de dar resultados. Su equipo de 12 especialistas se encargaba de todo, desde evaluaciones de seguridad corporativa hasta protección personal para clientes de alto perfil. Buenos días, jefe, saludó Beto Velasco, el segundo al mando de Mateo y excompañero de escuadrón en las operaciones en la frontera. Beto manejaba el lado técnico de sus operaciones, vigilancia, ciberseguridad y recopilación de información. Su rostro juvenil y su sonrisa fácil ocultaban un intelecto afilado como una navaja y un conocimiento enciclopédico sobre guerra electrónica. Beto, ¿hay alguna novedad sobre el contrato de la familia Palacios? Firmado y sellado, les encantó nuestra propuesta para las nuevas instalaciones. La expresión de Beto se volvió más seria. Hablando de eso, terminé la investigación de antecedentes que me pediste sobre Patricio Quintana. Mateo le había pedido a Beto que hiciera una revisión discreta sobre el jefe de Mariana hacía 2 semanas, diciéndose a sí mismo que era solo por precaución. Empleaba una cautela similar con cualquiera que entrara en la órbita de su familia. Viejos hábitos de una profesión donde la paranoia te mantenía vivo. Su historial está limpiecito en papel. 44 años, divorciado hace 3 años, sin hijos, maestría del TEC de Monterrey, historial sólido en 3 agencias diferentes antes de Cúspide, sin antecedentes penales, buen historial crediticio y es dueño de un departamento en una zona exclusiva del centro. Beto hizo una pausa. Pero hay algunos huecos interesantes en su historial laboral. 18 meses entre sus últimos 2 trabajos sin una explicación clara. Mateo archivó la información. Los vacíos en un currículum a menudo contaban historias más interesantes que lo que sí estaba incluido. ¿Algo más? Solo que parece trabajar hasta muy tarde. Su tarjeta de acceso muestra que sale del edificio de Cúspide después de las 10 de la noche al menos 4 noches a la semana desde hace 6 meses. El mismo periodo de tiempo en el que Mariana había estado trabajando hasta tarde con frecuencia. Mateo mantuvo su expresión neutral, pero el nudo en su estómago se apretó. Había aprendido a confiar ciegamente en sus instintos. Le habían salvado la vida más veces de las que podía contar. El resto de la mañana transcurrió entre reuniones de rutina y llamadas telefónicas. Mateo se enorgullecía de mantener el profesionalismo incluso cuando su vida personal se sentía inestable. Su reputación de mantener una calma competente bajo presión era la base de su éxito empresarial. A la hora del almuerzo, pasó en su camioneta por Comunicaciones Cúspide, diciéndose a sí mismo que solo estaba revisando a un cliente potencial en la zona. El elegante edificio de cristal se alzaba 12 pisos sobre el distrito financiero, con estacionamiento subterráneo y múltiples entradas. El coche de Mariana no estaba en los lugares de visitas, probablemente estaba estacionado en el garaje de empleados de abajo. El teléfono de Mateo vibró con un mensaje de texto de Mariana: la comida con los clientes se va a alargar. No llegaré a casa hasta después de las 7. Eran las 12:30 del mediodía. Llevaba suficiente tiempo casado para saber que las comidas con clientes rara vez duraban 6 horas y media. El nudo en su estómago se apretó de nuevo. Esa noche, Mateo ayudó a Nico con su tarea de álgebra mientras no le quitaba un ojo al reloj. Las actualizaciones por mensaje de Mariana llegaban esporádicamente, aún en junta, cenando con el equipo, terminando la presentación. Cada mensaje se sentía más vacío que el anterior. Llegó a casa a las 10:47 de la noche, luciendo perfectamente arreglada a pesar de su supuesta larga jornada. Su maquillaje estaba fresco, su cabello peinado, y desprendía un ligero aroma a colonia cara que Mateo no reconoció. ¿Cómo estuvo la presentación?, preguntó él desde su sillón en la sala, donde había estado leyendo, pero sobre todo pensando. Bien, muy bien. Patricio cree que tenemos muchas posibilidades. Se quitó los tacones, un gesto que alguna vez habría despertado cariño en Mateo. Ahora solo parecía ensayado. Estoy agotada, me voy a dormir. Le dio un beso en la frente, un gesto mecánico y desprovisto de calidez, y subió las escaleras. Mateo se quedó en su sillón, escuchando correr el agua de la regadera, tratando de reconciliar a la mujer con la que se había casado con la desconocida que ahora vivía en su casa. 20 minutos después, cuando finalmente subió, Mariana ya estaba dormida, dándole la espalda a su lado de la cama. Mateo se quedó despierto durante horas, mirando al techo y luchando contra la creciente certeza de que su matrimonio estaba construido sobre unos cimientos que se desmoronaban bajo sus pies.
En la oscuridad, su entrenamiento militar se activó de manera automática: evaluar la situación, recopilar inteligencia, prepararse para múltiples escenarios. Tenía la esperanza de nunca necesitar esas habilidades en su vida personal. Pero Mateo Aguilar había sobrevivido a demasiado como para ignorar las señales de advertencia. Mañana mismo empezaría a descubrir exactamente qué estaba ocultando su esposa. Y si sus sospechas resultaban ser ciertas, quienquiera que la estuviera ayudando a engañarlo descubriría por qué los antiguos oficiales al mando de Mateo lo habían apodado el cobrador. Porque siempre cobraba lo que se le debía por completo. Capítulo 2. La otra vida. Mariana Aguilar estaba sentada en su BMW plateado en el estacionamiento de empleados de Comunicaciones Cúspide, revisando su reflejo en el espejo retrovisor una vez más. Le temblaban un poco las manos mientras se aplicaba lápiz labial fresco, el tono rojo intenso que Patricio prefería. Llevaba 8 meses viviendo esta doble vida, y el constante engaño era agotador, pero también estimulante. Patricio Quintana representaba todo lo que Mateo no era. Sofisticado, culto, urbano, donde Mateo era pura eficiencia práctica y fuerza silenciosa, Patricio era pasión y espontaneidad. Hablaba francés con fluidez por los 2 años que había estudiado en París, apreciaba el vino y el arte, y la hacía sentir como la mujer más deseable del mundo. Las puertas del elevador se abrieron en el 8º piso, revelando el conocido laberinto de cubículos y oficinas de esquina que conformaban el departamento creativo de Cúspide. Mariana había trabajado allí durante 3 años, empezando como coordinadora senior de cuentas y abriéndose camino hasta directora de marketing. Era el primer trabajo que realmente amaba, el primer lugar donde se sentía valorada por su intelecto en lugar de solo por su papel como esposa de militar y madre. «Buenos días, hermosa», se escuchó una voz familiar detrás de ella. Mariana se volteó y vio a Patricio Quintana acercándose con 2 tazas de café. A sus 44 años, lucía una figura impresionante, alto y de complexión delgada, con cabello oscuro tocado de plata y ese tipo de facciones refinadas que parecían sacadas de un anuncio de colonia. Su traje gris carbón estaba perfectamente entallado, sus zapatos eran de piel italiana y su sonrisa era absolutamente devastadora. «Patricio», dijo ella en voz baja, aceptando el café con una expresión cuidadosamente neutral. Siempre eran cuidadosos en la oficina, manteniendo una distancia profesional durante el horario laboral. El puñado de empleados que llegaba temprano ya estaba en sus escritorios, inmersos en su trabajo. «Sala de juntas ve en 5 minutos», murmuró él, rozando sus dedos con los de ella al entregarle la taza. «Tenemos que revisar la presentación para Montes». Sala de juntas B, era su código. Era el pequeño espacio de reuniones al final del pasillo, rara vez usado y equipado con cristales esmerilados que proporcionaban privacidad mientras mantenían la apariencia de un asunto de negocios legítimo. Mariana esperó el tiempo adecuado, y luego se dirigió por el pasillo con una libreta y una pluma. Cualquiera que la viera pensaría que era una directora dirigiéndose a una junta de rutina con su supervisor. Patricio ya estaba ahí cuando ella entró, habiéndose quitado el saco del traje. En el instante en que la puerta hizo clic al cerrarse, las fachadas profesionales desaparecieron. La atrajo hacia sus brazos, besándola con la intensidad que había encendido su aventura amorosa hacía 8 meses. «He estado pensando en ti toda la noche», susurró contra su oreja, enredando sus manos en su cabello. «Patricio, no podemos». «Aquí no». Pero incluso mientras protestaba, Mariana se fundió en su abrazo. La culpa que constantemente la carcomía se disolvía en momentos como estos, reemplazada por una ráfaga de deseo y la embriagadora sensación de ser deseada. «Déjalo», dijo Patricio de repente, apartándose para mirarla a los ojos. «Mariana, estás desperdiciando tu vida con ese hombre. Eres brillante. Eres hermosa. Te mereces mucho más que la mediocridad de los suburbios». No era la primera vez que él le planteaba este argumento, y cada vez se volvía más difícil resistirse. Patricio pintaba cuadros de la vida que podrían tener juntos: viajes, cultura, pasión. Hablaba de su potencial, de su inteligencia, todas las cosas que Mateo nunca parecía notar. «No es tan sencillo», dijo ella, aunque sus palabras carecían de convicción. «Tengo que pensar en Nico. ¿Tiene 16 años, Mariana? De todos modos, en 2 años estará en la universidad. No sacrifiques tu felicidad por alguien que apenas recordará tu sacrificio».
La dura evaluación que hizo de su hijo le dolió. Pero Patricio tenía una forma de hacer que todo sonara lógico e inevitable. Él había crecido rodeado de riqueza, nunca le había faltado nada y nunca había entendido el valor de la estabilidad y la seguridad que Mateo proveía. Deberíamos regresar, dijo Mariana, alisándose el cabello y revisándose el labial. La gente se dará cuenta, dijo Patricio con firmeza. Esta noche, en mi casa. Dile que vas a trabajar hasta tarde otra vez. Mariana asintió, construyendo ya la mentira en su mente. El engaño se había convertido en su segunda naturaleza. Cada invención era más fácil que la anterior. Se decía a sí misma que merecía esta felicidad, que ya había sacrificado suficientes años siendo la esposa militar y la madre perfecta. El resto del día pasó en un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. Mariana se volcó en su trabajo con la dedicación que le había valido rápidos ascensos. Realmente amaba el desafío creativo del marketing, el pensamiento estratégico necesario para posicionar marcas y elaborar narrativas cautivadoras. Pero bajo su competencia profesional fluía una constante corriente de ansiedad. Vivir una doble vida requería una atención meticulosa a los detalles, recordar qué mentiras había dicho, asegurar que sus historias fueran coherentes y monitorear su comportamiento en busca de señales reveladoras del engaño. Se había convertido en una experta en leer los estados de ánimo de Mateo, atenta a cualquier señal de sospecha. Últimamente, él parecía más observador, haciendo más preguntas sobre sus horarios. Mariana se decía a sí misma que era paranoia, pero los años de Mateo en las fuerzas especiales le habían dado una habilidad casi sobrenatural para detectar el engaño. A las 4:30 de la tarde, le mandó un mensaje a Mateo avisándole que saldría tarde, usando su libreto habitual sobre las exigencias de los clientes y las fechas límite de entrega de presentaciones. Su respuesta fue breve: está bien, maneja con cuidado. El departamento de Patricio en el centro ocupaba los 2 últimos pisos de un edificio histórico remodelado, todo de ladrillo aparente y ventanales de piso a techo con vistas panorámicas de la ciudad. Era un mundo completamente ajeno a su casa suburbana con sus fotos familiares y los trofeos de básquetbol de Nico. ¿Vino?, preguntó Patricio, sacando ya una botella de Burdeos de su cava climatizada. Por favor. Mariana aceptó la copa con gratitud, acomodándose en su sofá de piel italiana. Ahí, rodeada de la cuidadosamente seleccionada colección de arte y los muebles de diseñador de Patricio, podía fingir ser alguien completamente diferente. No la esposa de Mateo Aguilar ni la madre de Nico, sino simplemente Mariana, una mujer sofisticada merecedora de pasión y lujo. He estado pensando, dijo Patricio, sentándose junto a ella con su propia copa. Sobre nosotros, sobre el futuro. Patricio. Escúchame. Dejó su vino y le tomó las manos. Tengo 44 años, Mariana. Me he casado y divorciado. Me he enfocado en mi carrera. He vivido para mí. Pero contigo, me he dado cuenta de lo que me he estado perdiendo. Quiero construir una vida juntos. La intensidad en sus ojos oscuros hizo que el pulso de ella se acelerara. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te amo. Estoy diciendo que me quiero casar contigo. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una pequeña caja de terciopelo. Estoy diciendo que quiero que dejes a Mateo y construyamos algo real juntos. A Mariana se le cortó la respiración. El anillo era exquisito, un diamante corte esmeralda de 3 quilates rodeado por piedras más pequeñas, engastado en platino. Valía más que su coche, más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Es hermoso, susurró, con voz apenas audible. Pruébatelo. Con dedos temblorosos, Mariana se deslizó el anillo en la mano derecha. Le quedaba perfecto, atrapando la luz de las caras lámparas de Patricio y proyectando reflejos de arcoíris en las paredes. No puedo usarlo, dijo, incluso mientras admiraba cómo lucía en su dedo. Todavía no. ¿Entonces cuándo? La voz de Patricio denotaba cierta frustración. ¿Por cuánto tiempo se supone que debemos seguir escondiéndonos como adolescentes? Eres una mujer adulta, Mariana. Tienes derecho a ser feliz. Necesito tiempo para pensar cómo decirle a Nico. Cómo decirle a Mateo. Las consideraciones prácticas cayeron sobre ella como un balde de agua fría. Un divorcio implicaba abogados, acuerdos de custodia, arreglos financieros.
Significaba destrozar la vida que había construido, lastimar a su hijo y enfrentar la reacción de Mateo. A pesar de su actitud pacífica, Mariana conocía a su marido lo suficientemente bien como para entender que no era un hombre que aceptaría una traición con los brazos cruzados. Su formación militar le había enseñado a ver la lealtad como algo sagrado, y su amor por su familia era más profundo de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. «Prométeme que lo pensarás», dijo Patricio, tomando el anillo de vuelta a regañadientes. «Prométeme que no dejarás que el miedo te aleje de la vida que te mereces». Mariana asintió, aunque una parte de ella se preguntaba si le estaban pidiendo que eligiera entre la seguridad y la pasión, o entre dos versiones diferentes de sí misma. Con Mateo, era estable, responsable, segura. Con Patricio, era deseada, sofisticada, estaba viva. Mientras conducía a casa más tarde esa noche, el peso de la decisión recayó sobre ella como una fuerza física. Los suburbios se veían diferentes a través de su parabrisas. Más pequeños, más agobiantes, más ordinarios. Todas las casas lucían iguales, cada jardín perfectamente podado, cada vida siguiendo el mismo patrón predecible. Mateo estaba leyendo en su sillón cuando ella llegó, la lámpara de la sala arrojaba una luz cálida sobre sus facciones curtidas. Levantó la vista cuando ella entró, sus ojos grises estudiaron su rostro con la intensidad que alguna vez la había hecho sentir protegida, pero que ahora se sentía invasiva. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, cerrando su libro y prestándole toda su atención. «Bien, productivo». La mentira salía con facilidad ahora, aunque sintió una punzada familiar de culpa por la preocupación en la voz de él. «La presentación de Montes va bien. Patricio cree que tenemos una oportunidad real de conseguir el contrato». Se quitó los tacones, el mismo gesto que había hecho miles de veces, aunque ahora se sentía como interpretar un papel en una obra de la que ya no quería ser parte. «¡Qué bueno!». Mateo se levantó, acercándose a ella con la gracia silenciosa que caracterizaba todos sus movimientos. «¿Te ves cansada?». Por un momento, Mariana se preguntó si de alguna manera lo sabía, si su ojo entrenado podía ver a través de su fachada cuidadosamente construida, hacia la verdad oculta. Pero entonces él besó su frente, el mismo gesto tierno que había hecho durante 15 años. Y se dio cuenta de que simplemente estaba siendo Mateo, protector, cariñoso, completamente devoto de su familia, lo que hacía que su traición fuera aún más devastadora. Y aún más necesaria. Porque en algún momento del camino, la devoción de él había empezado a sentirse como una jaula, y la pasión de Patricio se sentía como la llave hacia la libertad. Mientras subía las escaleras para ducharse, Mariana se vio a sí misma en el espejo del pasillo. La mujer que la miraba era hermosa, exitosa y vivía una vida que la mayoría de la gente envidiaría. Pero detrás de sus ojos verdes yacía el peso de una elección que pronto destruiría todo lo que Mateo había trabajado por construir, todo lo que habían compartido juntos. Y por primera vez, Mariana se preguntó si el precio de su felicidad podría ser demasiado alto para que los demás lo pagaran. Capítulo 3. El punto de quiebre. La llamada llegó a las 2:47 de la tarde de un martes por la tarde, mientras Mateo estaba revisando los protocolos de seguridad para un cliente nuevo. Beto Velasco levantó la vista de la pantalla de su computadora cuando el teléfono de Mateo vibró con insistencia sobre su escritorio. Soluciones de seguridad Aguilar. Señor Aguilar. Soy Patricia Cruz, de la Preparatoria Juárez. Soy la enfermera de la escuela. Mateo prestó total atención a la llamada de inmediato. Las enfermeras de la escuela no llamaban a los padres por problemas menores. ¿Qué sucede? Su hijo Nico ha resultado herido. Necesita venir al hospital de inmediato. Estamos en el Hospital General Regional. ¿Qué pasó? Mateo ya estaba agarrando sus llaves, haciéndole señas a Beto para que lo siguiera. Tiene una fractura en la mandíbula, señor Aguilar. Está consciente y estable, pero necesita venir lo más pronto posible. El trayecto de 15 minutos hacia el hospital se le pasó en un borrón de semáforos y pensamientos acelerados. La mente de Mateo barajaba diversas posibilidades, una lesión deportiva, un accidente, una pelea en la escuela. Ninguna de ellas lo preparó para lo que encontró en la sala de urgencias. Nico estaba sentado en una camilla de exploración, con el rostro hinchado y lleno de moretones, y la mandíbula visiblemente desalineada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, aunque trataba de controlarlas.
El hijo de Mateo había heredado la resistencia de su padre a mostrar vulnerabilidad. Papá. La voz de Nico salió distorsionada, ahogada por la lesión y la abrazadera temporal que mantenía su mandíbula en su lugar. Aquí estoy, hijo. Mateo se acercó a su lado de inmediato, con las manos flotando con incertidumbre sobre los hombros de Nico, temeroso de causarle más dolor. ¿Qué pasó? La historia salió a la luz en fragmentos entrecortados y dolorosos. Nico había decidido sorprender a su madre en el trabajo por su cumpleaños. Había ahorrado dinero de su trabajo de medio tiempo para comprarle unas flores y había convencido a un amigo para que lo llevara al centro a la hora del almuerzo. Fui a su oficina, logró decir Nico, cada palabra causándole evidente dolor, pero no estaba allí. La recepcionista dijo que estaba en una junta con el señor Quintana. A Mateo se le empezó a helar la sangre. Así que fui a buscarla para darle una sorpresa. Los ojos de Nico se llenaron de nuevas lágrimas. Papá, la encontré, pero no estaba en una junta. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Mateo ya sabía lo que su hijo había presenciado, pero necesitaba escucharlo todo. Se estaban besando. Más que besando. La voz de Nico se quebró. Mamá estaba sobre su escritorio, y estaban. Yo solo me quedé ahí parado. No podía moverme. Las manos de Mateo se apretaron lentamente hasta formar puños a sus costados. 15 años de matrimonio, 15 años de confianza y devoción, y Mariana había estado. El señor Quintana me vio primero, continuó Nico, con su joven voz temblando por el trauma y la confusión. Se enojó. Muy enojado. Empujó a mamá y se me fue encima. Dijo cosas sobre mamá que no puedo repetir. ¿Qué cosas? La voz de Mateo salió con una calma mortal. Solo cosas horribles sobre cuánto tiempo llevaban juntos, sobre lo que ella le había dicho de ti. De nosotros. Nico hizo una mueca de dolor al tratar de hablar más claro. Estaba furioso de que los hubiera visto. Me agarró y me empujó contra la pared. Dijo que, si le decía a alguien lo que había visto, se encargaría de que a ti te pasara algo peor. Las piezas del rompecabezas se encajaron en la mente de Mateo con una claridad meridiana. Las largas noches, el comportamiento cauteloso, la distancia en su matrimonio, todo había sido una mentira. Mariana había estado viviendo una doble vida, y ahora su hijo había pagado el precio por descubrir la verdad. Fue entonces cuando me golpeó, dijo Nico, moviendo su mano con cuidado hacia su mandíbula inflamada. No fue una bofetada, fue un puñetazo de verdad. Sabía cómo lastimarme. La visión de Mateo se tiñó de rojo en los bordes. Su entrenamiento de fuerzas especiales le había enseñado a separar sus emociones durante situaciones de crisis, pero la imagen de un hombre adulto golpeando a su hijo de 16 años amenazaba con rebasar su autocontrol. ¿Dónde estaba tu madre mientras pasaba esto? Le estaba gritando que se detuviera, pero no lo hizo. No vino a ayudarme, papá. Solo se quedó ahí llorando, diciéndole que lo había arruinado todo. La voz de Nico se redujo a un susurro. Estaba más alterada por haber sido descubierta que por el hecho de que a mí me hubieran lastimado. La doctora Sara Chávez, médica de urgencias, apareció junto a Mateo. Señor Aguilar, ¿puedo hablar con usted en privado? Salieron al pasillo, dejando a Nico con una enfermera que le estaba administrando analgésicos. Su hijo tiene una fractura en la mandíbula, una mandíbula rota, explicó la doctora Chávez. Es una fractura limpia, pero requerirá cirugía para alinearla y estabilizarla correctamente. Estamos considerando de 6 a 8 semanas de recuperación. ¿Cirugía? La fractura está desplazada, lo que significa que los fragmentos de hueso no están alineados correctamente. Necesitamos insertar placas y tornillos de titanio para mantener todo en su lugar mientras sana. Sin la cirugía, podría tener problemas permanentes en su mordida, en el habla, e incluso en las funciones básicas de la mandíbula. Mateo asintió, procesando la información con el mismo enfoque metódico que usaba para las reuniones de las misiones. ¿Para cuándo? Mañana por la mañana. Tendremos que dejarlo internado esta noche para mantenerlo en observación. Las lesiones en la cabeza pueden ser delicadas si queremos asegurarnos de que no haya ningún traumatismo craneal subyacente.
Mientras la doctora Chávez se alejaba, Mateo se quedó de pie en el pasillo esterilizado del hospital y sintió que algo fundamental se quebraba dentro de él. El hombre que alguna vez había jurado amar y proteger a Mariana Aguilar se había esfumado, reemplazado por alguien mucho más frío e infinitamente más peligroso. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Mariana, trabajando hasta tarde otra vez esta noche. Te amo. La mentira casual, enviada mientras su hijo yacía en una cama de hospital con la mandíbula destrozada por culpa de su amante, fue la gota que derramó el vaso. Mateo le respondió. Tómate tu tiempo. Luego llamó a Beto Velasco. Necesito que hagas algo por mí, dijo Mateo cuando Beto contestó. Todo lo que platicamos sobre Patricio Quintana. Necesito un expediente completo. Registros financieros, hábitos personales, propiedades, conexiones sociales, todo. Mateo, ¿qué pasa? Alguien le puso las manos encima a mi hijo. Alguien le rompió la mandíbula y esa persona va a pagar una deuda de 15 años con creces. La voz de Beto se agudizó de inmediato. En las operaciones en la frontera, ya había visto a Mateo en modo de combate. ¿Qué necesitas? Necesito saber todo sobre Patricio Quintana y Mariana Aguilar, que ellos crean que nadie más sabe. Registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, historial de viajes, lugares de reunión, todo. Mateo. Trató de decir Beto. ¿Ver? La voz de Mateo transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Mi hijo está en una cama de hospital porque el amante de mi esposa decidió darle una lección a un muchacho de 16 años sobre guardar secretos. Quiero saber todo sobre los dos, y lo quiero saber para mañana en la noche. ¿Lo tienes? Mateo regresó al lado de la cama de Nico, donde su hijo estaba luchando contra los efectos de los analgésicos, perdiendo la batalla contra el agotamiento. Papá, la voz de Nico apenas era audible. Aquí estoy. ¿Vas a dejar a mamá? La pregunta atravesó a Mateo como una navaja. Su hijo, herido, traumatizado y a punto de enfrentar una cirugía al día siguiente, estaba preocupado por el fracaso del matrimonio de sus padres. No te preocupes por eso ahora, dijo Mateo suavemente. Solo concéntrate en recuperarte. Pero lo que el señor Quintana dijo. Sobre lo que mamá le dijo de ti, de nuestra familia. Lágrimas nuevas brotaron de los ojos hinchados de Nico. ¿Algo de eso fue real? ¿Alguna vez fue feliz con nosotros? Mateo miró a su hijo, su propia sangre, el centro de su universo, y tomó una decisión que definiría todo lo que sucedería a continuación. Hijo, quiero que me escuches con mucha atención. Lo que pasó hoy no fue culpa tuya. Lo que viste, lo que te hicieron. Nada de eso fue culpa tuya. La voz de Mateo era firme. Pero debajo de la superficie, una furia fría se convertía en un rugido. Y te prometo esto. Nadie te volverá a hacer daño jamás. Nadie volverá a amenazar a nuestra familia nunca más. ¿Me entiendes? Nico asintió débilmente. Bien. Ahora descansa. Mañana arreglaremos tu mandíbula. ¿Y después? La sonrisa de Mateo fue solo dientes, sin ninguna calidez. Después vamos a cobrar algunas deudas que ya llevan mucho tiempo vencidas. Mientras Nico se quedaba dormido, Mateo se sentó en la silla de plástico del hospital y empezó a planear. Su entrenamiento militar no solo le había enseñado a pelear, le había enseñado a hacer la guerra. Y lo que Mariana y Patricio Quintana le habían hecho a su familia no era nada menos que una declaración de guerra. Habían traicionado su confianza, puesto en peligro a su hijo y destruido todo lo que él se había esforzado por construir. Creían que podían esconderse detrás de mentiras y fachadas cuidadosamente elaboradas. Pensaban que podían lastimar a su familia y salir ilesos. Estaban a punto de aprender que Mateo Aguilar había pasado 12 años aprendiendo a desmantelar enemigos que estaban mejor armados, mejor financiados y con mejores conexiones de lo que ellos jamás podrían aspirar a estar. Y a diferencia de sus misiones anteriores, esta era personal. El cazador había encontrado a su presa. Ahora venía la parte en la que Mateo Aguilar siempre se había destacado, la cacería. Capítulo 4. Recopilación de inteligencia. Mateo Aguilar estaba sentado en su oficina a las 5:47 de la madrugada,
rodeado de una creciente colección de expedientes, fotografías e impresiones digitales que pintaban un cuadro de traición mucho más profundo de lo que había imaginado. Beto Velasco había trabajado durante toda la noche, utilizando sus contactos en la policía, en los bancos y en telecomunicaciones para armar un perfil completo de la relación de Mariana y Patricio. «Dime qué encontraste», dijo Mateo, su voz con la misma intensidad controlada que usaba en las sesiones informativas antes de cada misión. Beto esparció los documentos sobre el escritorio de Mateo con la precisión de alguien que expone pruebas para un caso judicial. «Es peor de lo que pensábamos. Llevan juntos 8 meses, justo como sospechabas. Pero no es solo una aventura, Mateo. Han estado planeando irse juntos». El primer documento era un estado de cuenta bancario que mostraba una cuenta de ahorros mancomunada a nombre de Mariana y Patricio, abierta hacía 6 meses. El saldo mostraba $800,000 en depósitos. Todos provenientes de la cuenta de cheques personal de Mariana. Ha estado desviando dinero de los gastos de la casa, continuó Beto. Cantidades pequeñas al principio, $3,500 aquí, $5,000 allá. Nada que llamara la atención, pero todo suma. Mateo estudió el estado de cuenta con un distanciamiento profesional, grabando en su mente cada fecha y monto de las transacciones. Su esposa no solo le había sido infiel. Había estado robándole dinero de forma sistemática a su propia familia para financiar su plan de escape. Los registros de viaje muestran que pasaron un fin de semana largo en Nueva York hace 6 semanas, dijo Beto, deslizando recibos de hotel y confirmaciones de vuelos. Se quedaron en el Hotel Plaza, fueron a ver espectáculos en Broadway, cenaron en restaurantes caros y compraron en tiendas de lujo. Mariana te dijo que estaba en una conferencia de marketing en Monterrey ese fin de semana. Mateo recordaba ese fin de semana con claridad. Se había encargado de Nico él solo, organizando las prácticas de básquetbol, llevándolo y recogiéndolo, e yendo al súper. Estaba orgulloso de su esposa por avanzar en su carrera. La traición calaba mucho más profundo que una simple infidelidad. Era un engaño sistemático que lo había convertido a él, sin saberlo, en cómplice de su propia destrucción. Los registros telefónicos confirmaron contacto diario, continuó Beto. Mensajes de texto, llamadas e incluso algunas videollamadas a altas horas de la noche cuando presumiblemente tú estabas dormido. El celular de Mariana muestra datos de GPS que la ubican en el departamento de Patricio al menos 3 noches a la semana durante los últimos 4 meses. Las pruebas tecnológicas dibujaban a una mujer que vivía una doble vida completa. Mateo había sido un soldado de carrera entrenado para leer a las personas y las situaciones, sin embargo, su propia esposa lo había engañado durante meses sin levantar graves sospechas. ¿Tienes idea de qué provocó el descubrimiento de Nico ayer? De hecho, sí. Beto sacó una tableta que mostraba el calendario laboral de Patricio. Ayer se suponía que sería su revisión trimestral con los socios principales de Cúspide. Mariana sabía que él estaría en juntas toda la tarde, así que probablemente pensó que estarían seguros. La visita sorpresa de Nico fue simple coincidencia. Mateo estudió la cronología de los hechos, entendiendo ahora por qué Patricio había reaccionado de forma tan violenta. Al hombre lo habían descubierto en una situación comprometedora que podría destruir su carrera y su reputación. Y se había desquitado con la única persona que no podía defenderse, un muchacho de 16 años. ¿Qué hay de los antecedentes de Patricio? Mencionaste huecos en su historial laboral. Ahí es donde se pone interesante. La expresión de Beto se oscureció. Patricio Quintana no es exactamente el ejecutivo sofisticado que aparenta ser. Su verdadero nombre es Patricio Quiroz, y creció en una familia de clase trabajadora en un barrio bravo de la Ciudad de México. Se cambió el nombre y apellido cuando se mudó a Monterrey hace 12 años. Beto expuso una serie de documentos, registros judiciales, reportes policíacos y expedientes laborales que contaban una historia muy diferente a la persona profesional cuidadosamente elaborada de Patricio. 2 arrestos por violencia doméstica en el Estado de México. Ambos cargos fueron desestimados cuando las víctimas se negaron a denunciar. Sigue un patrón de manipular mujeres para que lo apoyen económicamente y luego desaparece cuando el dinero se agota. La demanda de divorcio de su exesposa incluye acusaciones de abuso físico y emocional. Mateo asimiló la información, atando cabos. Patricio no era simplemente un hombre teniendo una aventura.
Era un depredador especializado en seleccionar mujeres exitosas y vulnerables. Mariana, a pesar de su inteligencia y éxito profesional, se había convertido en su presa más reciente. Los vacíos en su historial de empleo coinciden con periodos en los que vivía a expensas de las mujeres que estaba manipulando, continuó Beto. Lo ha hecho antes, Mateo, muchas veces. Mariana no es especial para él. Solo es su próxima fuente de ingresos y estatus. La revelación cambió algo en la perspectiva que Mateo tenía de la situación. Su esposa no era solamente infiel. Estaba siendo la víctima de alguien que había hecho carrera a base de manipulación emocional y financiera. Eso no justificaba su traición, pero sí le proporcionaba inteligencia vital sobre los métodos y motivaciones de Patricio. Sobre su situación financiera actual, Patricio está endeudado hasta el cuello. El departamento, el coche, su caro estilo de vida. Todo lo está pagando a crédito. Gana buen dinero en Cúspide, pero gasta más de lo que ingresa. Mariana ha estado subsidiando sus ingresos sin darse cuenta, pagando cenas y viajes que ella cree que son gestos románticos. Mateo analizó las fotografías que Beto había tomado del edificio de Patricio, sus rutinas diarias y sus conexiones sociales. El sujeto seguía patrones muy predecibles. Gimnasio cada mañana a las 6 de la mañana, comidas en el mismo restaurante de lujo 3 veces a la semana. Tragos en un bar exclusivo del centro casi todos los viernes en la noche. La seguridad de su edificio era mínima, requería tarjeta de acceso al estacionamiento y al vestíbulo, pero no había guardias, y no había cámaras en las escaleras. El penthouse tenía un elevador privado, pero tampoco era seguro. Solo requería una tarjeta de acceso que podía ser clonada fácilmente. Mateo asintió con la cabeza, su mente ya procesando diversos escenarios. La aparente sofisticación de Patricio era en gran medida superficial. En el fondo, era solo otro depredador que se había acostumbrado a operar sin consecuencias. ¿Y cuáles son los planes de Mariana? Beto dudó antes de contestar. Mateo, tienes que ver esto. Sacó una copia impresa de un intercambio de correos electrónicos entre Mariana y Patricio, recuperado de los archivos eliminados en la computadora de la oficina de ella. dm.aguilar@cuspidecom.com ap.quintana@cuspidecom.com. Asunto, nuestro futuro. Patricio, he estado pensando en lo que dijiste anoche. Tienes razón. No puedo seguir viviendo esta doble vida para siempre. Mateo se merece honestidad y Nico merece algo mejor que una madre que miente todos los días. Quiero decírselos a ambos este fin de semana. Sé que será difícil, pero no podemos construir algo real sobre cimientos de engaño. Te amo. Quiero que nuestra vida juntos comience como es debido. Siempre tuya. Mariana. dp.quintana@cuspidecom.com am.aguilar@cuspidecom.com. Asunto, nuestro futuro. Mariana, me alegra que estés lista para dar este paso. Ambos sabemos que Mateo hará esto lo más difícil posible. Los militares no manejan bien la derrota. Prepárate para que pelee agresivamente en el acuerdo de divorcio. Por eso creo que deberíamos adelantar nuestros planes. Entre más esperemos, más tiempo tendrá para prepararse legal y económicamente. ¿Has pensado más sobre la oportunidad en Guadalajara? Con mis contactos allá, ambos podríamos empezar de cero. Nueva ciudad, nuevas oportunidades, una nueva vida juntos. Tus habilidades en marketing serían perfectas para la industria tecnológica de la zona. Yo también te amo. Pronto, ya no tendremos que escondernos. P. Mateo leyó el intercambio de correos 2 veces, procesando toda la magnitud de sus planes. Mariana no solo estaba teniendo una aventura. Se estaba preparando para dejarlo y llevarse a Nico al otro lado del país para comenzar una nueva vida con Patricio. Sus planes sugerían que le dirían este fin de semana, solo 3 días después de que Patricio hubiera atacado violentamente a su hijo. Hay más, dijo Beto en voz baja. Le entregó un documento legal, un contrato de asesoría con un abogado de divorcios en Guadalajara firmado por Mariana Aguilar. Contactó al abogado hace 2 semanas. Fue una primera asesoría sobre división de bienes complejos y acuerdos de custodia interestatal. Las notas del abogado indican que estaba buscando asesoría sobre cómo minimizar tus derechos paternales y maximizar su parte de los bienes mancomunados.
La última pieza del rompecabezas se encajó en su lugar. Mariana no solo lo iba a dejar. Estaba planeando quitarle todo lo que pudiera, incluyendo a su hijo, y desaparecer al otro lado del país con un hombre que se especializaba en manipular y desechar mujeres. Mateo se levantó y caminó hacia el ventanal de su oficina, contemplando la ciudad donde su esposa y su amante creían estar orquestando su caída sin que él lo supiera. Durante 8 meses habían estado planeando, conspirando y preparándose para destruir todo lo que había construido y dejarlo sin nada. Pero habían cometido un error crítico en sus cálculos. Habían asumido que Mateo Aguilar era simplemente otro marido civil que reaccionaría con devastación emocional y pleitos legales. No tenían idea de lo que 12 años en las fuerzas especiales le habían enseñado sobre planeación estratégica, seguridad en operativos y la destrucción sistemática de recursos del enemigo. Beto, dijo Mateo sin darse la vuelta, ¿cuánto tiempo te tomaría montar una vigilancia electrónica completa sobre ambos? 24 horas. Intervención de líneas telefónicas, monitoreo de correos electrónicos, rastreo GPS y vigilancia de audio en sus casas y oficinas. Hazlo. Quiero saber cada conversación, cada plan y cada movimiento que hagan. Mateo se dio la vuelta para encarar a su amigo más antiguo y a su aliado de mayor confianza. Y luego, quiero que me ayudes a diseñar algo especial para ellos. ¿Qué clase de algo especial? La sonrisa de Mateo era más gélida que una mañana de invierno en las montañas. De esa clase que les enseñará la diferencia entre un esposo civil y un operador de fuerzas especiales que pasó 12 años aprendiendo a desmantelar enemigos. Mateo, sé que estás enojado. Enojado, no empieza a describir lo que siento, Beto. Le fracturaron la mandíbula a mi hijo. Le han estado robando a mi familia. Están planeando llevarse a mi hijo al otro lado del país y dejarme en la calle. La voz de Mateo permaneció en perfecto control, lo que, de alguna manera, lo hacía más intimidante que si hubiera gritado. Pero no voy a reaccionar emocionalmente. Voy a planear metódicamente, voy a ejecutar con precisión y me aseguraré de que entiendan exactamente el precio de sus acciones. Beto estudió el rostro de su amigo, reconociendo la transformación que tantas veces había presenciado en las zonas de combate. Mateo Aguilar, el esposo y padre devoto, había sido apartado temporalmente, reemplazado por la mente estratégica que había completado exitosamente docenas de misiones de alto riesgo contra toda probabilidad. ¿Qué necesitas que haga? Todo lo que acabamos de hablar. Vigilancia absoluta, planeación detallada y sincronización perfecta. Mateo regresó a su escritorio, comenzando ya a esbozar los parámetros de la operación. Patricio Quintana y Mariana Aguilar creen que están jugando al ajedrez con alguien que no conoce las reglas. Están a punto de aprender que yo llevo jugando a este juego mucho más tiempo que ellos. ¿Y cuándo termine? Mateo apartó la vista de sus notas, sus ojos grises reflejando el tipo de determinación fría que lo había hecho una leyenda en su antigua unidad. Cuando termine, entenderán por qué mi antiguo oficial al mando siempre decía que Mateo Aguilar cobra sus deudas por completo y con intereses. Capítulo 5. Tendiendo la trampa. Mariana Aguilar estaba parada frente al espejo del baño en su casa en los suburbios, a las 6:15 de la mañana, contemplando su reflejo y tratando de convencerse de que todo iba de acuerdo al plan. La llamada telefónica del hospital la noche anterior había hecho añicos su ilusión de control, obligándola a enfrentarse a la realidad de que su cuidadosamente construida doble vida estaba empezando a derrumbarse. La cirugía de Nico había sido un éxito. Ahora unas placas de titanio y unos alambres quirúrgicos le sostenían la mandíbula. Pero la mirada en los ojos de Mateo, cuando ella finalmente llegó al hospital, le había calado hasta los huesos. Había sido cortés, incluso considerado, preguntando cómo había estado su día y aceptando sus explicaciones sobre unas reuniones de urgencia con clientes. Pero algo muy profundo había cambiado en su comportamiento. Su esposo sospechaba algo. Buenos días, dijo Mateo cuando ella entró en la cocina, su voz con el mismo tono cálido que había tenido por 15 años. Estaba preparando café, ya vestido con su traje casual de negocios, luciendo exactamente como un exitoso consultor de seguridad, y no como el soldado de fuerzas especiales que había sido en el pasado. ¿Cómo está Nico?, preguntó Mariana, aceptando la taza que él le ofrecía. La rutina doméstica se sentía irreal después de saber lo que Patricio había hecho el día anterior con aquel violento ataque de ira. Incómodo, pero se va a recuperar.
La doctora Chávez dice que podrá comer alimentos blandos para la próxima semana. Los ojos grises de Mateo estudiaron su rostro con lo que parecía una preocupación genuina. ¿Te ves cansada? ¿Noche larga en la oficina? La pregunta se sentía capciosa. Aunque Mariana no podía descifrar por qué. La presentación de la cuenta Montes. Patricio está presionando mucho para que quede perfecta. Mateo asintió de manera comprensiva. ¿Es un cliente importante? Puede ser. Patricio cree que podría resultar en una expansión gigante de nuestros servicios. La mentira fluyó con naturalidad. Aún así, Mariana notó que la expresión de Mateo no cambió en absoluto cuando mencionó el nombre de Patricio. Ni una pizca de incomodidad, ni tensión en la mirada. Eso es genial, cariño. Has trabajado muchísimo para construir tu carrera. La conversación se sentía normal, casi nostálgica en su cómoda familiaridad. Por un momento, Mariana se preguntó si estaba cometiendo un error, si estaba tirando a la basura algo valioso por la emoción de algo incierto. Entonces su teléfono vibró con un mensaje de Patricio. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Comemos juntos hoy? El conocido escalofrío la recorrió por completo, recordándole por qué había empezado esa relación. Patricio la hacía sentir viva en maneras que ella ya había olvidado que eran posibles. Ya me tengo que ir, dijo Mariana, recogiendo su bolsa y el maletín de su laptop. Otro día largo. Maneja con cuidado, dijo Mateo, besando su frente con el mismo afecto dulce de los últimos años. Te amo. Yo también te amo, respondió Mariana en automático, las palabras sintiéndose cada vez más vacías. Lo que ella no sabía era que Beto Velasco estaba sentado en una camioneta de vigilancia a 2 cuadras de ahí, monitoreando la conversación a través de micrófonos inalámbricos que Mateo había instalado por toda la casa la noche anterior. Cada palabra, cada tono y cada mentira casual estaba siendo grabada y analizada. En Comunicaciones Cúspide, Mariana se metió de lleno en su trabajo real con la concentración de alguien que intenta huir de sus propios pensamientos. La cuenta de Montes era real, y creía genuinamente que el enfoque estratégico de Patricio podía ganarles el contrato. Era de las pocas cosas verdaderas en su vida últimamente. A las 11:47 de la mañana, Patricio apareció en la puerta de su oficina con su sonrisa característica y un traje carísimo. Sala de juntas B, sugirió él, usando el código establecido. Mariana asintió y recogió su libreta antes de seguirlo por el pasillo. Para cualquier observador, parecían 2 profesionistas dirigiéndose a una junta de trabajo normal. Lo que no sabían era que Beto había logrado entrar al edificio de Cúspide la noche anterior y había instalado equipo de vigilancia de audio y vídeo en la sala de juntas B, así como en otras 6 ubicaciones de todo el lugar. Cada momento íntimo, cada conversación en susurros y cada discusión estratégica sobre su futuro estaban siendo capturadas con lujo de detalle en alta definición. ¿Cómo está Nico?, preguntó Patricio justo en el momento en que se cerró la puerta. Su tono insinuaba mucha más preocupación por las complicaciones que su estado le pudiera generar, que genuino interés por la salud del chico. Se recuperará. Mateo no sospecha nada. Cree que fue un accidente que ocurrió en la escuela. El alivio de Patricio fue notorio. ¡Qué bueno! No podemos permitirnos complicaciones en este momento. No cuando estamos a punto de dar este paso. Sobre eso, dijo Mariana, acomodándose en la silla de enfrente. He estado pensando en nuestros tiempos. Creo que tal vez deberíamos bajarle un poco a la velocidad. Asegurarnos de que Nico esté totalmente recuperado antes de hacer algún cambio tan grande. La cara de Patricio se oscureció. Mariana, ya habíamos discutido esto. Mientras más nos tardemos, más oportunidades le daremos a Mateo de descubrir lo que está pasando. Tú misma me dijiste que ha hecho muchas preguntas recientemente. Si le decimos este fin de semana, nosotros controlamos la historia. Le explicamos que nos hemos enamorado, que queremos construir una vida juntos, y que no es culpa de nadie. Así son las cosas, la vida nos unió. Patricio se acercó más, tomando sus manos. Pero si descubre la verdad por sí mismo, si tiene el tiempo para investigar y planear, puede hacer que las cosas sean imposibles para los dos. Mariana sintió la atracción de costumbre a su lógica y carisma.
Patricio siempre tenía un don especial para hacer sonar un embrollo emocional complejísimo como una simple estrategia de negocios. Podía reducir el desastre de una relación humana a simples piezas estratégicas de un tablero. La oportunidad en Guadalajara no va a esperar para siempre, continuó Patricio. A mi contacto de allá le encanta la idea de llevarnos a los dos, pero necesitan una confirmación de nuestra parte ya. Un comienzo desde cero, una nueva ciudad, una nueva vida juntos. ¿Acaso no es lo que siempre hemos querido? Sí, sí lo es, dijo Mariana, aunque su voz reflejaba mucha incertidumbre. Es solo que... Verlo lastimado ayer, y ver la cara de preocupación de Mateo, hace que se sienta mucho más real, que duela más. Era obvio que Patricio estaba perdiendo la paciencia. Mariana, no puedes tener ambas cosas. No puedes construir un futuro conmigo aferrándote a tu pasado con Mateo. En algún momento tendrás que elegir. Ya he elegido, respondió Mariana, aunque su tono carecía de seguridad. Solo que quiero hacerlo bien. Quiero minimizar todos los daños a las personas involucradas. Es imposible no causarle daños a nadie, contestó Patricio sin titubear. Ese es el precio por buscar algo real. A veces tienes que romper el corazón de unas cuantas personas a corto plazo para alcanzar la felicidad en el largo plazo. Platicaron por otros 20 minutos en los que él se dedicó de forma sistemática a destruir las dudas de ella y forzarla a comprometerse con él. Era un maestro de la manipulación, pues sabía qué botones tocar para hacerla sentir culpable por siquiera dudar, y para emocionarla con los planes de un futuro con él. Lo que ninguno sabía era que cada palabra era transmitida en tiempo real a Mateo Aguilar, que escuchaba desde el otro lado de la ciudad, desde su oficina, con el profesionalismo analítico de quien vigila a un blanco enemigo en el campo. Beto, dijo Mateo por el micrófono del radio. ¿Estás grabando todo? Cada sílaba. La calidad del vídeo es excelente. Si es necesario para un proceso legal, vamos a tener un archivo clarísimo de su relación con el señorito. ¡Qué bien! ¿Cuál es su itinerario por el resto del día? Una junta para comer con un cliente real a la 1 de la tarde, videollamada a Guadalajara a las 3, y de ahí va con ella a las 6, a ese bar de lujo en Avenida Masaryk. Mateo iba tomando notas en su libreta, para ajustar el horario de Patricio a sus propias operaciones planeadas. ¿Y ella? Juntas todo el día hasta las 4, y luego bloqueó su agenda para pendientes administrativos hasta las 7. Normalmente a esa hora se sale a casa de él. Perfecto. Mateo se inclinó sobre la silla para estudiar las fotografías de vigilancia que Beto había tomado del edificio de Patricio. Sus rutinas y sus brechas de seguridad. Creo que es el momento perfecto de presentarnos con el señor Quintana. ¿Qué tienes en mente? La sonrisa de Mateo era la de un cazador hambriento. Una lección. Como Patricio parece disfrutar el darle lecciones a los que no se pueden defender. Entonces ha llegado la hora de que sienta cómo es recibirla. Mateo, si estás planeando golpearlo. No es nada ilegal ni que nos pueda inculpar, lo interrumpió de inmediato. Pero Patricio Quintana agredió a mi hijo y planea robarse a mi familia. Tomó una decisión sumamente personal, y por eso le va a quedar clara la diferencia entre ser el abusón de un niño de 16 años y de un hombre que sí sabe cómo regresarte el golpe. ¿Cuál es el plan? Mateo se paró, caminó hacia su mapa en la pared y comenzó a repasar todos los lugares frecuentados por Patricio, su casa, su gimnasio, el trabajo. Tenía todo calculado milimétricamente, con patrones, gustos, flaquezas. Esta noche le vamos a mandar un mensajito, susurró Mateo. Nada ilegal o rastreable, pero le quedará clarísimo que todo en esta vida se paga. Vamos a sentarnos a observar su cara cuando se percate de que la presa es él. ¿Y en cuanto a Mariana? La mirada de Mateo se endureció. Mariana va a descubrir que traicionar a Mateo Aguilar no es firmar los papeles del divorcio e irse a Guadalajara. Sabrá que 15 años de casados me sirvieron para memorizar sus terrores más grandes y usar sus partes vulnerables en su contra. Me estás hablando de terrorismo psicológico. De eso se trata, mi hermano, dijo Mateo, confirmando lo sospechado. Patricio y ella de verdad se creyeron que son suficientemente astutos para manipularme y quebrar a mi familia. Les quedará de perlas aprender el arte de la guerra psicológica de un hombre que lo aprendió a palos y sangre. Beto pudo leer lo que el rostro de Mateo decía a gritos.
Esa calculada frialdad había hecho al sargento Aguilar una leyenda entre su antigua unidad. ¿Y al final? Al final sabrán que, con la misma vara que miden, serán medidos, que la confianza quebrada es muy costosa, y que Mateo Aguilar cobra todas sus deudas con creces. Mateo regresó al escritorio a plasmar en su hoja los detalles del plan con la meticulosidad con la que alguna vez había trazado su victoria. Patricio Quintana y Mariana Aguilar declararon un combate frente a un líder colosal al que habían reducido a la nada, en medio de un terreno minado de ignorancia. Ahora iban a conocer la verdadera lección de sus vidas. Capítulo 6. El primer golpe. Patricio Quintana salió a las 7:23 de la tarde de su gimnasio, las endorfinas corriendo de manera estrepitosa con la anticipación de la cita con Mariana. Se las había ingeniado para convencerla de ignorar todos sus peros de las fechas que le había argumentado, de manera que el fin de semana tendría su plática con Mateo. Para el lunes se irían a Guadalajara para olvidarse por completo de la apestosa rutina hogareña y cambiar su vida por la sofisticada existencia que Patricio ansiaba. La zona de estacionamiento de debajo de su edificio estaba a punto de vaciarse, ya que casi todos sus ocupantes llevaban horas en casa. Su BMW estaba perfectamente encajonado en un rincón cerca del elevador, reflejando sobre su superficie pulida la molesta luz de arriba. Él andaba luchando en sus bolsillos para encontrar las llaves cuando divisó el sobre debajo de su parabrisas. Patricio miró todo su entorno de una pincelada visual que le confirmó que, antes de jalar el papel de su auto, el lugar estaba vacío. Su nombre lucía al frente en letra de imprenta negra. Sin destinatario que rastrear y sin estampillas postales, nada de huellas de nadie. Por dentro solo contenía un retrato y una breve nota. En la fotografía se veían Mariana y él en la sala B de juntas de comunicaciones cúspide conversando íntimamente con el semblante embelesado. La imagen había sido tirada desde un dispositivo muy costoso y profesional, el tiempo estipulado revelaba que tenía alrededor de 6 horas de existencia. El recado corto, asertivo y directo no lo dejó pestañear: Patricio, todas las acciones arrastran consecuencias. Tu sucio misterio ya se echó a perder. Ningún chamaco de 16 años merece tener la mandíbula fracturada a manos de un hombre cobarde. Solo te mandaré este aviso. De un observador preocupado. Patricio empezó a sacudirse como gelatina al ver el recado por segunda vez. Ya había un testigo de su cochinada con ella. Alguien llevaba observándolos lo suficiente como para haber capturado un pedazo de sus sucios tratos de forma tan limpia. Ya se había revelado al verdadero responsable de golpear a Nico, pero, ¿quién se escondía tras aquella carta, y qué querían de él? Su cerebro no paraba de plantear posibilidades. Los espías dentro de la agencia publicitaria eran su pan de cada día, pero la referencia al joven lo alertó a pensar algo más allá del empleo. Su mente dio un salto por una teoría muy espantosa que le puso los nervios de punta: ¿y si Mateo Aguilar lo sabía? Descartó esa idea, no podía ser, porque de ser así, eso no se habría quedado así de calmado. Él había fingido no saber absolutamente nada frente a ellos. Todo un esposo empático y de gran porte en el hospital, sin indicios de sospecha o ira. De haber sabido del romance, ya habría dado señales. Los soldados no se caracterizan por su sutileza emocional. Patricio se dirigió hacia su penthouse revisando por el retrovisor de forma inusualmente sospechosa y por un rumbo alterno para despistar el tráfico del centro. Se asomaba la duda insidiosa de verse captado en cámara de alguien, y a pesar del desierto a los lados de su paso, no podía evitar sentirse acechado. Para su sentir, la guarida intocable y llena de lujo era, de pronto, una vil choza frágil y desprotegida. Corrió cortinas, pasó cerrojo doble por doquier, y en menos de 5 segundos ya tenía un trago del vino más caro sobre el sofá para tratar de comprender de una manera un poco más coherente en dónde estaba atrapado. Había quedado establecido que un extraño andaba merodeando, lo que no quedaba asentado era la razón de su proceder. Sin advertencia física sobre el asunto del niño, le caló como un tormento mental tal como tácticas milicianas. Una aguja invisible le cortó la respiración al unir las piezas en su cabeza. Mateo Aguilar y sus nexos pasados de las fuerzas especiales. Tras 12 años dentro de inteligencia militar y operaciones especiales antes de fundar un negocio en consultoría de seguridad, él sería el indicado con recursos para armar algo tan sofisticado y cazar a la pareja de tórtolos de un tiro y vigilar con qué maleta irían hasta Guadalajara, en resumen. Lo de Nico. Y ahora,
¿Por qué no le había lanzado ni la primera piedra, optando por torturarlo como un gato y el ratón en lugar de una confrontación directa? El celular de Patricio parpadeó sobre la mesita. Voy tarde, llego en unos 20. Con el mensaje ante sus ojos, la incertidumbre lo acaparó por completo. ¿Acaso ella seguía ajena a la iluminación divina del marido, o era una carta del juego de su pareja y pasaba un informe falso sobre lo que ambos hablaban? La paranoia lo consumía, pero Patricio se forzó a pensar con claridad. No había forma. Si Mateo lo supiese, ya lo habría asesinado en aquel momento. Los soldados son directos, van a la confrontación. No andan divagando por ahí mandando guerras psicológicas contra unos ciudadanos promedio. Quizá, y con suerte para Patricio, la toma provenía de un investigador privado contratado por un tercero. Tal vez una amiga del trabajo de Mariana notó la relación y quiso armar un chisme. O hasta una maldita loca de sus exnovias que quería cobrar factura de sus romances no concretados del pasado. Cuando ella por fin apareció en el umbral de su departamento, Patricio se había convencido a sí mismo de que la situación era manejable. Quienquiera que haya tomado la foto intentaba intimidarlo, pero sin exigencias. Probablemente solo alguien pescando información para generar drama. Estás sumamente tenso, dijo Mariana notando su agitación desde el comienzo. Días estresantes, nada más, dijo Patricio, decidiendo no mencionar la fotografía. No tenía sentido volver paranoica a Mariana cuando estaban a un paso de ejecutar sus planes. ¿Cómo estuvo tu noche con Mateo? Lo rutinario, ayudó a Nico con su tarea, me interrogó del trabajo de hoy, cosas así. Aceptó la copa de vino que Patricio le ofreció. Aún no puedo creer que no sospeche nada. A veces pienso que en verdad se ciega a lo evidente que pasa a su alrededor. Patricio asintió, aunque la fotografía en su maletín sugería lo contrario. Oye, Mariana, sobre la plática de esta tarde, ¿lo pensaste? Lo hice, y opino igual que tú, no podemos seguir posponiéndolo para siempre. La voz de Mariana cargaba con una nueva resolución. Le diré este fin de semana. Sobre nosotros, sobre Guadalajara, sobre todo. ¿Estás segura de estar lista para eso? Tan lista como nunca lo estaré. Mariana se acercó a él en el sofá, mostrando sus ojos verdes resplandeciendo, reflejando una mezcla de determinación y miedo. Mateo merece honestidad, incluso si le duele, y nosotros merecemos la oportunidad de construir algo real juntos. Patricio sintió una oleada de triunfo mezclado con alivio. Aunque lo persiguiera la espina paranoica de la fotografía, sus planes seguían por buen camino. Para el lunes, se librarían de Mateo Aguilar y las complicaciones de su vida suburbana familiar. Lo que Patricio ignoró rotundamente, fue que Mateo estaba sentado en la sala de su casa al otro lado de la ciudad, escuchando su conversación completa a través del equipo de vigilancia que Beto había instalado en el departamento de Patricio. Cada una de las palabras de traición, cada detalle de sus planes, y cada rechazo casual al bienestar de su familia estaban siendo grabados para la posteridad. Beto, dijo Mateo por el audífono inalámbrico, la fase 1 está completa. ¿Cómo está reaccionando Patricio a nuestro regalito? Exactamente como lo predijiste, paranoico, sospechoso, pero no del todo listo para abandonar sus planes. Está tratando de convencerse de que no es una amenaza seria. Estupendo, eso significa que la fase 2 será todavía más efectiva. Mateo tomaba notas en su libreta legal, rastreando el estado psicológico de Patricio como un científico monitoreando un experimento. ¿Y qué hay de Mariana? Sigue completamente ajena a todo. No tiene idea de que sabes algo de su aventura o de sus planes. Mateo asintió, estudiando el mapa táctico que había extendido sobre su mesa de centro. Tachuelas rojas marcaban el departamento de Patricio, la oficina de Mariana y sus lugares de reunión habituales. Tachuelas azules mostraban las posiciones de los equipos de vigilancia de Beto. Tachuelas verdes indicaban las ubicaciones donde la fase 2 se desarrollaría mañana. Recuerda, dijo Mateo en voz baja, esto no se trata de venganza. Se trata de justicia. Le rompieron la mandíbula a mi hijo, traicionaron mi confianza y planearon robarse a mi familia. Ahora van a aprender lo que cuesta hacerse enemigo de alguien que pasó 12 años aprendiendo a desmantelar a personas que se creían intocables. ¿Cuál es el próximo movimiento? La sonrisa de Mateo era más gélida que una mañana de invierno. Mañana,
Patricio Quintana descubrirá que la presión psicológica solo fue el movimiento de apertura. Mañana, va a aprender la diferencia entre intimidar a un chico de 16 años y lidiar con alguien que realmente sabe cómo devolver el golpe. ¿Y Mariana? La expresión de Mateo se endureció. Mariana va a aprender que traicionar 15 años de matrimonio no es tan simple como firmar papeles de divorcio y mudarse a Guadalajara. Va a descubrir que algunas deudas te siguen a donde quiera que vayas. Mientras Patricio y Mariana continuaban su conversación en el departamento, completamente ajenos a que estaban siendo monitoreados, Mateo comenzó los preparativos finales para la fase 2 de su operación. Para mañana en la noche, ambos entenderían que sus planes cuidadosamente construidos estaban asentados sobre cimientos a punto de colapsar por completo. Y Mateo Aguilar finalmente empezaría a cobrar la deuda que Patricio Quintana había creado cuando decidió ponerle las manos encima a un chico de 16 años que no podía defenderse. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. El cazador se convierte en presa. La rutina de miércoles por la mañana de Patricio Quintana se vio interrumpida incluso antes de llegar a su oficina. Las llantas de su BMW habían sido acuchilladas durante la noche. No era un vandalismo al azar, sino cortes precisos que garantizaban que el auto fuera inmanejable, pero sin parecer un sabotaje evidente. Para los observadores casuales, parecía desgaste normal en unos neumáticos caros. Pero Patricio sabía la verdad. Alguien estaba intensificando las cosas. El viaje en taxi hacia Comunicaciones Cúspide le dio tiempo para pensar, pero cada conclusión lo llevaba de regreso a la misma aterradora posibilidad: Mateo Aguilar lo sabía todo y estaba dirigiendo una campaña psicológica sistemática, diseñada para quebrarlo antes de pasar a la confrontación directa. Señor Quintana. Su secretaria levantó la vista nerviosa cuando él entró a la oficina. Ha habido un problema con su computadora. El sistema indica que hubo algún tipo de brecha de seguridad durante la noche. La presión arterial de Patricio se disparó. ¿Qué tipo de brecha? Aún no están seguros. Todos sus archivos están intactos, pero alguien ingresó a su cuenta de correo desde una dirección IP externa. Quieren entrevistarlo sobre posibles vulnerabilidades de seguridad. Patricio asintió con seriedad, entendiendo que sus comunicaciones privadas con Mariana ahora probablemente estaban en manos del enemigo. Quienquiera que lo tuviera en la mira, había escalado de la vigilancia a la guerra cibernética activa. Señor, continuó su secretaria, claramente incómoda. También hay un caballero aquí para verlo. Dice que es sobre una asesoría de seguridad para la administración de su edificio. Los instintos de Patricio le gritaron que había peligro, pero rechazar a un visitante de negocios legítimo levantaría más preguntas que aceptar la reunión. Déjelo pasar. El hombre que entró en la oficina de Patricio no tenía nada de destacable. Altura media, complexión promedio, vestido de manera conservadora con un traje gris que bien podría haber salido de cualquier tienda departamental. Su rostro era completamente olvidable, el tipo de apariencia que los agentes de inteligencia especializados cultivan para pasar desapercibidos en cualquier entorno. Señor Quintana, soy Carlos Silva, de Soluciones de Seguridad Titán. El apretón de manos del hombre fue firme pero no agresivo. Su sonrisa fue profesional, pero no cálida. Entiendo que usted vive en el edificio Reforma en el centro. Es correcto. Patricio se mantuvo de pie. Todos sus instintos le decían que esta no era una llamada de ventas ordinaria. Hemos sido contratados por la compañía que administra su edificio para evaluar las vulnerabilidades de seguridad de los residentes de alto perfil. Incidentes recientes en edificios similares han generado preocupaciones sobre la seguridad personal y la protección de la privacidad. ¿Qué tipo de incidentes? La expresión de Carlos se volvió más seria. Robos, acoso, operaciones sofisticadas de vigilancia dirigidas a profesionistas exitosos. Personas en su posición, ejecutivos de publicidad, consultores financieros, cualquiera con acceso a información valiosa o clientes de alto nivel, se han convertido en blancos atractivos para diversas empresas criminales. Patricio sintió como su paranoia se cristalizaba en certeza. Esto no era una coincidencia. El momento era demasiado perfecto, las frases demasiado dirigidas. Alguien le estaba enviando un mensaje a través de este supuesto consultor de seguridad. ¿Qué recomendaría usted?, preguntó Patricio, poniendo a prueba su teoría.
Una evaluación de seguridad completa de su residencia, incluyendo medidas electrónicas contra vigilancia, controles de acceso mejorados y protocolos de protección personal. Carlos le entregó una tarjeta de presentación que parecía completamente legítima. Nos especializamos en proteger a clientes que quizá no se den cuenta de que son un blanco hasta que la situación se vuelve grave. La palabra grave se quedó flotando en el aire como una amenaza. Patricio examinó la tarjeta de presentación, notando que Soluciones de Seguridad Titán tenía el mismo código de área que Soluciones de Seguridad Aguilar. ¿Qué tan pronto podrían empezar esta evaluación? Podríamos comenzar de inmediato. De hecho, dada la sofisticación de algunas de las operaciones recientes que hemos detectado, recomendaría comenzar esta noche. Los equipos de vigilancia suelen intensificar sus actividades después del horario laboral, cuando asumen que sus objetivos son más vulnerables. Las manos de Patricio temblaron casi de forma imperceptible al procesar las implicaciones. Si este hombre estaba conectado con Mateo Aguilar, y Patricio ahora estaba seguro de que lo estaba, entonces su departamento ya había sido vulnerado. Su teléfono, su computadora, sus conversaciones más privadas con Mariana, probablemente estaban siendo monitoreadas por personas que sabían exactamente cómo usar esa información a su favor. Tendré que consultar con la administración de mi edificio, dijo Patricio, tratando de ganar tiempo para pensar. Por supuesto. La sonrisa de Carlos nunca flaqueó. Aunque querrá apresurarse. Nuestra inteligencia sugiere que quien sea que lo ha estado observando, planea escalar sus operaciones muy pronto, posiblemente este mismo fin de semana. Este fin de semana. Cuando Patricio y Mariana estaban planeando hablar con Mateo sobre su relación y su mudanza a Guadalajara. El momento no podía ser coincidencia. Agradezco la información, dijo Patricio con cautela. Estaré en contacto. Excelente. Y señor Quintana, Carlos hizo una pausa en la puerta de la oficina, quizá quiera reconsiderar cualquier plan de viaje que tenga para el futuro inmediato. Las personas que se sienten acorraladas, a veces toman decisiones desesperadas que ponen en riesgo a inocentes. Una vez que Carlos se fue, Patricio se dejó caer pesadamente en su silla ejecutiva, tratando de asimilar la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. Mateo Aguilar lo sabía todo. Estaba dirigiendo una campaña sofisticada de guerra psicológica, diseñada para desestabilizar la confianza de Patricio y arruinar sus planes. Y tenía los recursos y la experiencia para cumplir cualquier amenaza que decidiera hacer. El celular de Patricio vibró con un mensaje de Mariana, junta de emergencia con la cuenta Montes. No podré verte para comer. Lo siento. Pero Patricio conocía a Mariana lo suficiente como para detectar los cambios sutiles en su forma de mandar mensajes. El texto se sentía diferente, más formal, menos íntimo. O bien estaba verdaderamente saturada de trabajo, o estaba empezando a percibir que su relación había atraído una atención indeseada. A las 2:30 de la tarde, los peores miedos de Patricio se confirmaron cuando su exesposa lo llamó desde el Estado de México. Patricio, esto es un poco incómodo, pero necesito preguntarte algo. ¿Alguien ha estado haciendo preguntas sobre nuestro matrimonio? ¿Sobre el divorcio? A Patricio se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Un investigador privado me contactó ayer. Dijo que estaba realizando una verificación de antecedentes para un posible empleador tuyo. Me preguntó sobre nuestra relación, las razones de nuestro divorcio y si había habido incidentes de violencia. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que nunca me lastimaste físicamente, pero que eras controlador y manipulador, que tenías problemas para controlar la ira y tendencia a intimidar a las personas que no podían defenderse. Su voz cargaba un viejo dolor, mezclado con una nueva preocupación. Patricio, ¿qué clase de trabajo requiere ese nivel de investigación de antecedentes? Probablemente no sea nada, mintió Patricio. Solo diligencias corporativas de rutina para un ascenso. Ten cuidado, dijo su exesposa en voz baja. El investigador parecía ser muy minucioso y muy profesional. La empresa que lo haya contratado debe tener muchos recursos. Al terminar la llamada, Patricio se quedó mirando por la ventana de su oficina hacia el horizonte del centro de la ciudad, comprendiendo que su imagen profesional, tan cuidadosamente construida, estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Mateo Aguilar no solo estaba atacando su relación con Mariana.
Estaba atacando la vida entera de Patricio, su carrera, su reputación, su futuro. Y Patricio no tenía idea de cómo defenderse de un enemigo que no podía ver, no podía predecir y no podía entender. A las 4:15 de la tarde, su secretaria volvió a tocar a su puerta. Señor Quintana, hay un problema con sus tarjetas de crédito. Llamaron del banco. Marcaron varias transacciones como sospechosas y congelaron sus cuentas en lo que investigan. A Patricio le temblaban las manos mientras llamaba al departamento de fraudes de su banco. El representante de servicio al cliente se mostró apenado, pero firme. Múltiples transacciones habían sido marcadas como potencialmente fraudulentas, incluyendo varios retiros grandes de efectivo y transferencias bancarias que Patricio no recordaba haber hecho. Necesitaremos que venga en persona para verificar su identidad y revisar toda la actividad reciente de la cuenta, explicó el representante. Esto podría tardar varios días en resolverse. Patricio colgó, entendiendo que Mateo acababa de cortarle el acceso a sus recursos financieros. Sin tarjetas de crédito ni acceso al banco, no podría pagar hoteles, vuelos o cualquiera de los gastos necesarios para un escape rápido a Guadalajara. Estaba siendo atrapado sistemáticamente. A las 6 de la tarde, cuando Patricio se preparaba para salir de la oficina, Mariana lo llamó en lugar de mandarle un mensaje. Patricio, tengo que cancelar lo de esta noche. Mateo sugirió que tuviéramos una cena familiar ya que Nico se siente mejor, y no se me ocurre una buena excusa para decirle que no. Mariana, tenemos que hablar. Han pasado algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Patricio miró alrededor de su oficina, sintiéndose de pronto paranoico de que cada conversación estuviera siendo monitoreada. No por teléfono. Mañana a primera hora. Patricio, me estás asustando. ¿Qué pasa? Solo ten cuidado. No hagas nada inusual. No cambies tus rutinas normales. Y Mariana. Cuando estés con Mateo esta noche, observa su comportamiento con atención. Fíjate si parece diferente de alguna manera. ¿Diferente cómo? Solo obsérvalo y hablamos mañana. Patricio terminó la llamada y se quedó solo en su oficina mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Durante 8 meses, él había sido quien tenía el poder en su relación con Mariana, el mentor sofisticado guiando a una ingenua esposa de los suburbios hacia una vida más plena. Él había sido el de los planes, los recursos y las conexiones. Ahora estaba atrapado en su propia oficina, con miedo de ir a casa, incomunicado financieramente y enfrentándose a un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Por primera vez desde su infancia, Patricio Quintana se sintió completamente impotente. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Mateo Aguilar estaba sentado en la oficina de su casa. Monitoreando cada movimiento de Patricio y preparándose para la fase final de una operación que dejaría a Patricio y a Mariana sin ningún lugar a donde huir y sin más opción que enfrentar las consecuencias de su traición. El cazador se había convertido en la presa, y Mateo Aguilar siempre había sido muy bueno cazando. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Mariana Aguilar llegó a casa a las 6:47 de la tarde y encontró a Mateo en la cocina preparando lo que parecía ser una elaborada cena familiar. La mesa del comedor estaba puesta con su mejor vajilla, algo que normalmente reservaban para las fiestas y ocasiones especiales. Unas velas parpadeaban en el centro de la mesa y el aroma de su comida favorita inundaba la casa. ¿Y todo esto?, preguntó Mariana, aunque algo en la actitud de Mateo la hizo sentir incómoda a pesar del gesto romántico. Pensé que debíamos tener una cena familiar como es debido, dijo Mateo, sin levantar la vista de la estufa. Ha pasado mucho tiempo desde que los tres nos sentamos juntos sin distracciones. Nico apareció desde la sala, con la mandíbula aún alambrada, pero con el ánimo visiblemente mejorado. Papá hizo ese pollo que te gusta, mamá. El que lleva hierbas. ¡Qué maravilla, mi amor! Mariana le dio un beso en la cabeza a Nico, notando cómo Mateo observaba la interacción con una intensidad inusual. ¿Cómo te sientes? Mejor. La doctora Chávez dice que tal vez pueda comer alimentos sólidos la próxima semana. Se acomodaron alrededor de la mesa del comedor, y por un momento, Mariana casi pudo fingir que seguían siendo la familia feliz que alguna vez fueron. Mateo sirvió la cena con la misma cuidadosa atención que ponía en todo lo demás, asegurándose de que la porción de Nico estuviera licuada correctamente y verificando que a Mariana no le faltara nada.
Y bueno, dijo Mateo mientras empezaban a comer. He estado pensando en nuestros planes de vacaciones para este verano. El tenedor de Mariana se detuvo a medio camino de su boca. No habían hablado de los planes de vacaciones de verano, y el tema se sentía cargado dadas sus intenciones secretas de estar viviendo en Guadalajara para entonces. Sé que por lo general vamos a la casa de la playa, continuó Mateo, pero pensé que tal vez este año podríamos intentar algo diferente. Europa, tal vez. Siempre he querido mostrarles a ti y a Nico dónde estuve destinado en Alemania. Eso suena caro, dijo Mariana con cautela. Llevo un tiempo apartando dinero. Pensé que sería agradable hacer un verdadero viaje en familia antes de que Nico se vaya a la universidad. Los ojos grises de Mateo se encontraron con los de ella al otro lado de la mesa. A menos que tengas otros planes. La pregunta se sintió como una trampa, aunque Mariana no podía entender por qué. El comportamiento de Mateo era perfectamente normal, atento, cariñoso, centrado en su familia. Pero algo debajo de sus palabras sugería corrientes más profundas que ella no podía descifrar. No hay otros planes, dijo ella. La mentira salió con facilidad a pesar de su creciente incomodidad. ¡Qué bueno! Ya empecé a buscar vuelos. Pensé que podríamos pasar 2 semanas recorriendo Alemania y Francia. Visitar algunos castillos, ver algunos museos de arte. Muy romántico y educativo. Mariana asintió. Aunque la idea de pasar 2 semanas en lugares cerrados con Mateo se sentía asfixiante después de 8 meses de libertad con Patricio. Suena encantador. Papá, interrumpió Nico. ¿Podemos visitar esos lugares que me enseñaste en tus álbumes de fotos de cuando estabas en el ejército? Por supuesto, hijo. Me encantaría mostrarte dónde aprendió tu viejo a ser soldado. Mateo le sonrió a su hijo con calidez genuina y luego se volvió hacia Mariana. Será como en los viejos tiempos. Los 3 explorando el mundo juntos. Mariana se sentía cada vez más atrapada por la conversación. Cada referencia a planes futuros juntos se sentía como cadenas envolviéndola, atándola a una vida que ya había decidido dejar. Hablando de viejos tiempos, continuó Mateo. Hoy me topé con Jaime Montes en el centro. ¿Te acuerdas de Jaime, de la base en Alemania? Mariana asintió, aunque no recordaba a nadie llamado Jaime Montes. Mencionó algo interesante. Dijo que había escuchado por ahí que alguien estaba haciendo preguntas sobre mi servicio militar. Verificación de antecedentes, llamadas de referencia, ese tipo de cosas. El tono de Mateo seguía siendo casual, pero sus ojos no se apartaban del rostro de Mariana. ¿Tienes idea de por qué alguien me estaría investigando? No, dijo Mariana rápidamente, aunque su ritmo cardíaco se disparó. ¿Por qué alguien te investigaría? Eso mismo me pregunté. Jaime pensó que podría estar relacionado con un posible contrato del gobierno. Ya sabes lo minuciosas que pueden ser sus investigaciones de seguridad, pero me dejó pensando en otras posibilidades. Mateo hizo una pausa para tomar un sorbo de vino, y el silencio se alargó incómodamente. ¿Cómo cuáles? Preguntó Mariana a pesar de sí misma. Bueno, los abogados de divorcios a veces contratan investigadores privados para desenterrar información sobre los cónyuges, especialmente cuando puede haber problemas de custodia o bienes importantes en juego. La voz de Mateo permanecía perfectamente en calma. Por supuesto, eso solo sucedería si alguien estuviera planeando solicitar el divorcio sin decírselo a su pareja. La sangre de Mariana se convirtió en hielo. La conversación había pasado de los planes de vacaciones familiares a los abogados de divorcios con una sutileza que la dejó tambaleándose. ¿Sabía Mateo de su consulta con el abogado de Guadalajara? ¿La estaba poniendo a prueba? ¿O era una auténtica coincidencia? Eso suena paranoico, logró decir, tratando de mantener la voz firme. Tal vez. Pero 12 años en las fuerzas especiales me enseñaron a prestar atención a los patrones. Como el hecho de que has estado trabajando hasta tarde todos los martes y jueves durante los últimos 4 meses, o como el kilometraje de tu coche no coincide con los destinos que dices, o como tu teléfono muestra mensajes de texto a números que nunca has mencionado. La casual revelación de que Mateo había estado monitoreando sus actividades golpeó a Mariana como un impacto físico. Su marido, el tranquilo, firme y confiado Mateo, la había estado vigilando durante meses. Mateo,
No te estoy acusando de nada, dijo él amablemente, estirando el brazo sobre la mesa para darle unas palmaditas en la mano. Solo estoy explicando por qué alguien contrataría investigadores para indagar en mi pasado. Las personas que planean cambios importantes en su vida a menudo quieren saber exactamente a qué se enfrentan. Nico miraba a sus padres con creciente confusión, percibiendo las tensiones ocultas que no lograba comprender. ¿Está todo bien? Todo está bien, hijo, dijo Mateo, con una voz cálida y tranquilizadora. Tu madre y yo solo estábamos hablando de algunos temas complicados de adultos. Nada de lo que debas preocuparte. Pero Mariana podía ver la mentira en los ojos de Mateo. Todo no estaba bien. Su marido sabía de su aventura, sabía de sus planes, y estaba llevando a cabo algún tipo de juego de ajedrez psicológico que ella no entendía. Debería llamar al trabajo, dijo Mariana, levantándose de golpe. Para asegurarme de que la presentación de Montes esté lista para mañana. Por supuesto. No dejes que te aleje de tu importante trabajo. La sonrisa de Mateo era perfectamente amable y absolutamente aterradora. Mariana se retiró a la oficina de su casa con las manos temblorosas mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Mateo lo sabía. Lo había sabido por quién sabe cuánto tiempo. Y en lugar de confrontarla directamente, había estado observando, esperando, planeando. Llamó a la línea personal de Patricio, pero mandó directo a buzón de voz. La línea de su oficina sonaba ocupada. Ni siquiera sus mensajes de texto estaban pasando. Por primera vez desde que comenzó su aventura, Mariana se sintió completamente aislada del hombre con el que había planeado construir una nueva vida. Patricio le había advertido que algo andaba mal, pero ella descartó su paranoia como estrés profesional. Ahora entendía que los temores de Patricio estaban totalmente justificados. Mariana regresó al comedor y encontró a Mateo ayudando a Nico con sus medicamentos de la noche. La viva imagen de un padre devoto cuidando de su hijo herido. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó Mateo sin levantar la vista. Bien, solo unos detalles de último minuto. ¡Qué bueno! Patricio Quintana parece ser un jefe exigente. Me imagino que espera mucho de sus empleados. La mención casual del nombre de Patricio hizo que a Mariana se le revolviera el estómago. Mateo lo sabía. Lo sabía todo. Es minucioso, dijo Mariana con cautela. Estoy seguro de que lo es. Las personas exitosas suelen serlo. Mateo terminó de organizar las pastillas de Nico y se giró para mirar a su esposa. Aunque a veces las personas minuciosas cometen el error de pensar que son más inteligentes que los demás, que pueden manipular las situaciones sin enfrentar las consecuencias. ¿A qué te refieres? La sonrisa de Mateo era la más fría que ella había visto jamás. Solo una observación general sobre la naturaleza humana. Las personas que creen que están jugando al ajedrez a veces descubren que en realidad están jugando contra un gran maestro. La amenaza era clara a pesar de estar envuelta en una conversación amena. Mateo no solo estaba al tanto de su traición. Iba varios movimientos por delante de cualquier juego que ella y Patricio creyeran estar jugando. Estoy cansada, dijo Mariana, necesitando desesperadamente escapar de la atmósfera asfixiante de aquella falsa domesticidad. Por supuesto, ha sido un día largo para todos. Mateo se puso de pie y empezó a recoger los platos de la cena. Dulces sueños, cariño. Mañana va a ser un día muy interesante. Mientras Mariana estaba acostada en la cama esa noche, escuchando la respiración constante de Mateo a su lado, entendió que su escape cuidadosamente planeado a Guadalajara se había convertido en algo mucho más peligroso. Estaba atrapada en su propia casa, aislada de Patricio y casada con un hombre que había pasado 12 años aprendiendo a desmantelar enemigos que se creían más inteligentes que él. Y mañana, Mariana Aguilar iba a aprender exactamente lo que costaba traicionar a alguien que nunca había olvidado cómo hacer la guerra. Capítulo 9. Deudas cobradas por completo. El acto final comenzó a las 7:43 de la mañana, cuando Patricio Quintana llegó a Comunicaciones Cúspide y se encontró con 2 agentes de la Fiscalía esperando en el vestíbulo junto a su supervisora, la directora de Recursos Humanos, Sandra Chávez, y el asesor legal de la empresa. Señor Quintana, dijo la agente Rebeca Torres, mostrando su placa.
Necesitamos hablar con usted sobre algunas acusaciones graves relacionadas con espionaje corporativo y fraude electrónico a nivel federal. A Patricio casi le fallaron las piernas. No entiendo. Ayer por la tarde, recibimos un expediente exhaustivo que documenta su robo sistemático de información confidencial de clientes. Su manipulación de los sistemas financieros de la empresa y su coordinación con terceros para vender estrategias de publicidad confidenciales a empresas de la competencia. Las acusaciones eran completamente inventadas, pero las pruebas parecían devastadoramente reales. Registros bancarios que mostraban pagos de agencias de la competencia, correos electrónicos que describían intercambios de información e incluso grabaciones de audio de conversaciones que habían sido editadas por expertos para sonar incriminatorias. Esto es imposible, tartamudeó Patricio. Yo nunca. Señor Quintana, lo interrumpió su supervisora. Vamos a dar por terminada su relación laboral de inmediato. Seguridad lo escoltará fuera del edificio mientras la fiscalía completa su investigación. Mariana Aguilar observó desde la ventana de su oficina cómo sacaban a Patricio del edificio esposado. Su reputación estaba destruida, su carrera terminada y su futuro en ruinas. El hombre que le había prometido sofisticación y pasión se enfrentaba ahora a cargos federales por delitos que nunca había cometido, pero de los que no podía probar su inocencia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Mateo. Ven a casa ahora. Tenemos que hablar. Mariana condujo por la ciudad aturdida, comprendiendo que el arresto de Patricio era solo el movimiento de apertura en lo que sea que Mateo hubiera planeado. Para cuando llegó a su casa en los suburbios, había aceptado que su marido había orquestado la destrucción total del hombre que le había roto la mandíbula a su hijo. Mateo la esperaba en la sala, sin molestarse ya en mantener la farsa del marido amoroso. Beto Velasco estaba sentado a su lado, rodeado de equipo de vigilancia, documentos legales y fotografías que relataban 8 meses de traición con un detalle insoportable. Siéntate, Mariana, dijo Mateo en voz baja. Ella se quedó de pie, aferrándose a la poca dignidad que le quedaba. Supongo que lo sabes todo. Sé que has estado teniendo una aventura con Patricio Quintana durante 8 meses. Sé que has robado $800,000 de nuestras cuentas mancomunadas para financiar tu relación. Sé que consultaste a un abogado de divorcios en Guadalajara para minimizar mis derechos parentales y maximizar tu recuperación de bienes. La voz de Mateo se mantuvo perfectamente en calma mientras esbozaba el alcance de su traición. Cada revelación la golpeaba como un impacto físico. Sé que Patricio Quintana agredió violentamente a nuestro hijo de 16 años para encubrir su aventura. Sé que te quedaste ahí parada viendo cómo sucedía. Y sé que planeabas quitarme a Nico y desaparecer al otro lado del país con un hombre que se especializa en manipular y abandonar mujeres. Mateo, te lo puedo explicar. No es necesaria ninguna explicación. Mateo se puso de pie, sus ojos grises reflejando el tipo de determinación fría que Mariana nunca antes había visto. Tú tomaste tus decisiones. Elegiste la traición por encima de la lealtad. Elegiste a un extraño por encima de tu familia. Elegiste tus propios deseos por encima del bienestar de tu hijo. No fue así. Fue exactamente así. Beto Velasco habló por primera vez, sus rasgos juveniles endurecidos por el asco. Tenemos grabaciones en las que priorizas tu relación con Patricio sobre la recuperación de Nico. Tenemos documentos en los que robas dinero a tu familia para pagar escapadas románticas. Tenemos pruebas de que planeabas alejar a un chico de 16 años de su padre para vivir con un hombre que ya había demostrado que estaba dispuesto a usar la violencia contra los hijos de otros. Mariana sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Qué es lo que quieres? Lo que quiero, dijo Mateo, es que entiendas que las acciones tienen consecuencias, que traicionar la confianza de alguien tiene un precio y que algunas deudas deben pagarse por completo. Le entregó un sobre manila. Los papeles del divorcio que se presentaron esta mañana. Verás que los términos son muy directos. Mariana abrió la carpeta con manos temblorosas, examinando los documentos legales que disolverían 15 años de matrimonio. El acuerdo era devastador, pero legal. Mateo se quedaría con la casa, la custodia principal de Nico y la mayor parte de sus bienes mancomunados. Mariana recibiría dinero suficiente para empezar de nuevo, pero ni de cerca lo suficiente para mantener su estilo de vida actual.
No puedes hacer esto, susurró ella. Ya está hecho. El tribunal ha revisado las pruebas de tu adulterio, tus irregularidades financieras y tu plan de reubicar a nuestro hijo sin los procedimientos legales adecuados. Han fallado a mi favor en todos los puntos principales. Pelearé esto. Contrataré al mejor abogado. ¿Con qué dinero?, preguntó Beto con frialdad. Tus cuentas personales han sido congeladas en espera de la investigación de los fondos robados. Tu empleo en comunicaciones Cúspide ha sido rescindido debido a tu asociación con las actividades criminales de Patricio Quintana. Y todos los abogados de divorcio de buena reputación en el Estado ya han sido contratados como asesores por el equipo legal de Mateo, creando conflictos de intereses que les impiden representarte. Mariana miró fijamente a los dos hombres que habían destruido sistemáticamente su vida en menos de 24 horas. Ustedes planearon todo esto. Nosotros respondimos a tus decisiones, corrigió Mateo. Tú elegiste traicionar a tu familia. Nosotros simplemente nos aseguramos de que las consecuencias coincidieran con la magnitud de tu traición. ¿Qué pasará con Nico? También es mi hijo. Nico decidirá por sí mismo si quiere una relación con la madre que vio como un extraño le rompía la mandíbula y no dijo nada. La voz de Mateo no transmitía ninguna emoción en absoluto. Pero tomará esa decisión desde la seguridad de la casa de su padre, con personas que realmente anteponen el bienestar de él a sus propios deseos. Mariana sintió cómo se desvanecía hasta la última gota de su espíritu de lucha. Patricio se enfrentaba a cargos federales que destruirían su vida, incluso si eventualmente fuera absuelto. La carrera de ella estaba terminada, su reputación arruinada, sus finanzas agotadas. No tenía aliados, ni recursos, ni ninguna esperanza razonable de cambiar el desenlace que Mateo había diseñado. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, preguntó ella en voz baja. Sospechaba desde hace meses. Lo supe con certeza el día que Patricio le puso las manos encima a mi hijo. Los ojos grises de Mateo nunca vacilaron. Ahí fue cuando esto dejó de tratarse de un matrimonio fracasado y pasó a tratarse de proteger a mi familia de personas que habían demostrado que estaban dispuestas a lastimar a menores. Yo nunca quise que Nico saliera lastimado, pero tú no lo protegiste cuando lo lastimaron. Te quedaste ahí parada mirando, más preocupada por encubrir tu aventura que por defender a tu hijo. Fue entonces cuando dejaste de ser la madre de Nico y te convertiste en solo otra amenaza para su bienestar. La rotundidad en la voz de Mateo dejó en claro que ninguna cantidad de súplicas o explicaciones le haría cambiar de opinión. Había tomado su decisión basándose en las acciones de ella, no en sus palabras. Tienes 72 horas para empacar tus pertenencias personales y desalojar esta casa, continuó Mateo. Beto supervisará para asegurarse de que no te lleves nada que no debas. Después de eso, toda la comunicación entre nosotros será a través de los abogados. Mateo, por favor. Señor Aguilar. La voz de Mateo se volvió formal, indicando que la conversación había terminado. Usted eligió traicionar la confianza de un hombre que había pasado 12 años aprendiendo a destruir enemigos más peligrosos de lo que podría imaginar. Eligió amenazar el bienestar de su único hijo, y eligió aliarse con un hombre que creyó que podía intimidar a un chico de 16 años sin sufrir consecuencias. Mateo se erguía imponente sobre su futura exesposa con la autoridad silenciosa de alguien acostumbrado a ser obedecido. Esas decisiones le han salido muy caras. Le han costado su matrimonio, su familia, su carrera y su futuro. Las decisiones de Patricio Quintana le han costado aún más, su libertad, su reputación y el entender de golpe que pasa cuando los cobardes buscan pelea con personas que sí saben cómo devolver el golpe. Has destruido la vida de los dos. No, dijo Mateo en voz baja. Ustedes mismos destruyeron sus vidas en el momento en que decidieron que traicionar mi confianza y lastimar a mi hijo eran precios aceptables a pagar por su felicidad. Yo simplemente me aseguré de que la cuenta se cobrara por completo. Mariana Aguilar salió de su casa por última vez 3 días después, cargando 2 maletas y suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar lejano. Patricio Quintana enfrentaba cargos federales que probablemente resultarían en años de prisión. Su sofisticado estilo de vida quedó al descubierto como un castillo de naipes construido con el dinero y la confianza de otras personas. Nico Aguilar se recuperó de la fractura de mandíbula y decidió que no quería tener ningún contacto con la madre que había elegido a su amante por encima de la seguridad de su hijo.
Se enfocó en sus estudios, en el básquetbol y en reconstruir su relación con el padre que le había demostrado que valía la pena luchar por la lealtad familiar. Y Mateo Aguilar regresó a su negocio de consultoría de seguridad. Su reputación de dar resultados se vio ahora reforzada por las historias de boca en boca sobre lo que le pasaba a la gente que amenazaba a su familia. Sus antiguos oficiales al mando habrían reconocido el desenlace. Mateo Aguilar había cobrado de nuevo una deuda por completo con intereses, y había dejado a sus enemigos con un entendimiento claro de por qué algunas batallas nunca debían empezarse. La casa de los suburbios estaba tranquila ahora, pero era una tranquilidad honesta. No más mentiras, no más engaños, no más personas que creyeran que podían traicionar la confianza sin consecuencias. Solo un padre y un hijo reconstruyendo sus vidas sobre unos cimientos lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier tormenta futura. Y Mateo Aguilar dormía pacíficamente, sabiendo que cualquiera que pudiera amenazar a su familia en el futuro, escucharía la historia de lo que le pasó a las últimas personas que cometieron ese error. Algunas deudas, después de todo, se pagaban por completo, y algunas lecciones se enseñaban tan a fondo que nunca era necesario repetirlas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutaron esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré.